Javier Aguirre y los suyos se enfrentan a la selección de Ecuador en la ronda de los 16avos de final de la Copa del Mundo. NASCAR México Series encuentra a un nuevo vencedor en el capitalino Javi Razo. La camiseta del seleccionado mexicano ha sido adquirida por más de 5 millones de aficionados. Tri de baloncesto varonil se alista para un partido de carácter oficial en Zacatecas. Robert Lewandowski jugará en la Liga Mayor de los Estados Unidos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Y como todos ustedes saben y ya lo pudieron percibir, aquí lo que campea es el buen humor. Y me da muchísimo gusto presentar, como siempre, al titular de este programa, convertido ahora en el director general de Tránsito y Vialidad de este país, Aurelio Valenzuela, el colocolino, que otra vez viene de negro con los colores del cacique. Aurelio Valenzuela, bienvenido. El Chaguito Monita ahí tiene los colores. Siempre se disculpa con esa, pero bueno. Son 8 años que jugué en primera división en el Chaco. Entonces, algo tiene que haber de amor por esa camiseta también. Pero en todo caso, sí, eso me dijeron. ¿A eso le dijeron a usted, Sí, Aurelio? que no puedo manejar porque yo pasé hace rato los 60. No se crea de esas habladurías, Aurelio. Hay que ir mejor a la normativa y al reglamento. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de fútbol y por supuesto que le vamos a solicitar a Aurelio Valenzuela que nos vaya tecnificando los datos. Por lo pronto, vamos a hablar de lo que corresponde a los partidos ya de la ronda de 16avos de final. Canadá en las postrimerías del cotejo, un solitario gol y supera a Sudáfrica, no sin antes haber sufrido casi lo indecible. Aurelio Valenzuela. Sí, varios partidos pasaron lo mismo, ¿eh? Sí. En los últimos minutos, Sí. en los descuentos, Sí. el ganador hizo los goles. Sí. Pero me ha gustado así esta etapa. Sí. Por ejemplo, lo que más uno piensa en Brasil, no le fue fácil a Bueno, Brasil. Aurelio, es que para nuestros tiempos, sobre todo los suyos y eventualmente los míos, aquí era donde comenzaba realmente el Mundial, en la ronda de los 16avos de final, ¿no? Correcto. Y hemos visto de que hay selecciones de que han mejorado mucho. Sí. Las selecciones africanas, incluso la asiática con Japón, Sí. pero no vi a Japón como en los juegos de grupo. Sí. Respetaron demasiado, tal vez, Aurelio, Sí. a los brasileños, ¿no? Lo que pasa es que te quita ritmo. Brasil te quita ritmo. Sí, porque guardan la pelota, no te la prestan, y entonces, ¿qué haces, no? Claro, y la fortaleza del equipo asiático es la velocidad. Sí, correcto. Y cuando tú le paras el balón Uh-huh. y empiezas a tocar y te mueven a la derecha, a la izquierda, hacia atrás, hacia adelante, te desespera. Sí, por supuesto. Y eso no lo han superado porque Japón no es una selección nueva. Sí. Me refiero a que ha tenido muchas participaciones en mundiales. Sí. Pero le ha faltado el tirito ese para estar Sí, más digamos, dar ese otro paso para poder realmente antagonizar con los grandes del balompié internacional. Y de hecho se mencionaba, amigos Aurelio, que como antecedente en un partido amistoso, Japón apenas a comienzos de este año había vencido a Brasil, ¿eh? Correcto. Y mira, estábamos viendo a Holanda o Países Bajos. Sí. Marruecos jugando mejor. Sí. Bueno, es que ahorita mismo están disputando el tiempo extra, Aurelio. El partido terminó empatado a un tanto y están jugando ya los tiempos extra. Pero ahí iba perdiendo Marruecos. Sí. Y estaba jugando mejor porque de todas las selecciones es el equipo que no especula. Uh-huh. Es un equipo que hace las transiciones, va, viene. Yo creo que este equipo de Marruecos va a tener muy buen futuro porque esa filosofía de juego, esa táctica del entrenador y de su plantel, Uh-huh. no es fácil.
Sí, y bueno, ya el antecedente es que ya fueron semifinalistas en Qatar y ahora están ratificando ese progreso, ese crecimiento en términos de selecciones nacionales. Pero en ese sentido también, Aurelio, ahí está minuto 104 y corriendo, el marcador se mantiene 1-1, se está jugando el primer tiempo extra entre Países Bajos y Marruecos, así es que vamos a estar dándoles la actualización de lo que vaya ocurriendo en ese cotejo. Aurelio, la eliminación de Uruguay, usted conoce bien esa cultura, conoce bien ese país, conoce bien ese fútbol. ¿Qué pasó con Uruguay? Nunca pudimos ver ni una sola muestra de la famosa garra charrúa. Aurelio Valenzuela. Pienso yo, por los comentarios que se dan y las polémicas que han tenido con Bielsa, Sí. de jugadores referentes que ya terminaron, ¿no? Pero están jugando. El caso de Suárez, especialmente, Sí, sí, que es sí. un tipo que pesa. Y Bielsa no lo consideró. Sí, sí. Tampoco este jugador que está en Boca, ¿cómo se llama? El otro delantero, atacante. Sí, Cavani, tú dices Cavani, Claro. Edinson Cavani. Entonces él no consideró a algunos jugadores que son históricos, pero los tiempos para algunos, es igual que cuando en mi país quieren a Vidal, quieren a Alexis, y el técnico dice, ya ellos terminaron su época en la selección. Sí, sí. Pero los uruguayos es diferente porque, mira, ellos no tienen un jugador superestrella, salvo Valverde, que juega en Real. Sí, Federico Valverde, que además fue sustituido en ese partido ante España, ¿eh? Es que no estaba jugando bien. Ok, no estaba jugando bien. Y como han habido muchas polémicas por el manejo que tiene Bielsa, Sí, polémica con jugadores, sí, polémica de que alguno les quita un poco lo que siempre se ha pregonado del fútbol uruguayo, sí. esa garra y golpear, chocar. Sí, la etcétera. entrega, el sacrificio. Claro. Y Bielsa no tiene esa política. Ok. Él es del juego más limpio, Más fluido, llegar a la zona, pasar rápido por la zona de transición y Claro. llegar a zona ofensiva. Tiene otro concepto. Y como ya le han dicho que no es un técnico para mundiales, Sí. porque con Argentina, acuérdate También que fracasó estrepitosamente. igual en grupo, quedó en el grupo, imagínate. Bajo ese contexto hubo mucha polémica. Pero en mi país lo están pidiendo. Ok. ¿Ya estuvo alguna vez dirigiendo al equipo nacional chileno, Aurelio? Claro, lo que pasa es que cuando Harold Magnícolo, que era presidente de la federación, se retiró, él también hizo causa común y se retiró. Y ahí llegó el corcho. Bueno, pues ya estaremos platicando de esos temas. Por lo pronto les damos la actualización antes de ir a la pausa. 1-1, uno para Países Bajos, uno para Marruecos. Se juega ya el primer tiempo extra. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Para algunos opinadores, el antagonista de turno para el conjunto tricolor que comanda Javier el Vasco Aguirre no podría haber sido más complicado que el seleccionado ecuatoriano. Comentarios de parte de Alex Aguinaga, gran figura en el balompié mexicano y desde luego referente en representativo del Ecuador, han sostenido que la oncena sudamericana será un rival muy complicado para la escuadra azteca. Este cotejo habrá de disputarse este martes en punto de las 7 de la noche en la cancha del llamado Coloso de Santa Úrsula, cuyo graderío desde ahora se anticipa lucirá lleno en su totalidad. Partido entre Ecuador y México correspondiente a la ronda de los 16avos de final de la Copa del Mundo del 2026, que representa la enorme posibilidad de que los tricolores alcancen el quimérico quinto partido. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a intentar invitarles a que tengamos una interactuación mucho más intensa. Todos ustedes con nosotros, lo hemos comentado ya en infinidad de ocasiones, para todos quienes colaboramos con esta emisión, siempre será muy significativo el poder constatar que se interesan en los temas que aquí les proponemos. Y ahí está, la pregunta es absolutamente simple. ¿El Tri de Javier Aguirre vencerá al equipo ecuatoriano
este martes en la cancha del Estadio Azteca? Díganos sí o no, 720-214-2537. Si nos acompaña a través de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. A ver, Aurelio, entonces, ahondemos un poquito, no te quisiste extender con el tema de Canadá-Sudáfrica, pero entonces platícanos qué pasó entre Brasil y Japón, porque las críticas allá en el sur del continente se han desatado. Sí, estamos contentos, ya estamos en octavos de final, pero el yogo bonito sigue sin aparecer en el Mundial del 2026. Aurelio Valenzuela. Es que mira, Rafinha, que podría ser... Está lesionado. Ha tenido mucha lesión jugando en Barcelona, porque ese tipo de jugadores lo golpean. Sí. ¿Cómo se llama? He visto jugar más el contención Casimiro, que incluso hizo el gol un día. Sí. Pero es un hombre que le da tranquilidad en el medio campo y todo. Sí. Pero faltan los grandes referentes. Mucha gente espera que Neymar ya se recupere porque puede mostrar algo de la jerarquía que tuvo. Bueno, ya alineó, pero le dan muy pocos minutos, seguramente cuidando también que no recaiga en las lesiones de las que ha estado aquejado en los últimos meses. Claro, lo que pasa es que con Brasil nosotros queremos ver lo que era un poco en el pasado, pero... Ya no. ¿Ya no es posible eso, Aurelio? Bueno, nunca, porque ¿cuál es el jugador más determinante? Es Rafinha, no hay más. Bueno, y tienen a Vinicius Junior también, Aurelio. Perdón, Vinicius que juega con el Real Madrid. Rafinha, claro, que alinea con el Barcelona, pero ahora mismo está lesionado, Aurelio. Claro, te reitero, no es lo que uno siempre espera en el caso de Brasil, pero yo digo, el entrenador influye mucho. Ajá. Y el italiano, Carlo Ancelotti. Ese es un hombre que ve muy bien el fútbol, muy tranquilo, y yo creo de que al final va a ir mejorando Brasil. Mira, leí algunos comentarios y los quería compartir contigo, Aurelio, y que nos ilustraras a propósito de ello. Hay quienes comparan, relativamente hablando, a esta selección con la de España 82, sí por el talento de muchos de sus integrantes, pero más aún por una ausencia notabilísima. Y te lo pregunto, y sé que no vas a tener la respuesta como no la tengo yo. Dime el nombre del centro delantero, el ariete, el goleador, el anotador, el romperredes del equipo brasileño. Del Mundial de No, ahora mismo. Bueno, entonces sí. No lo sabes, como tampoco te acuerdas del de España 82, porque era malísimo. No las metía, como decimos en el barrio, ni con embudo. Y ahora mismo da la sensación, y hay una corriente de opinión allá en Brasil que sostiene que no tienen el goleador que durante muchas décadas han podido producir a raudales. Sí, en España era un moreno. Bueno, muy alto, claro. Y grandote. Sergiño, pero muy torpe. Pero perdió una cantidad de goles, porque Falcao le colocaba los balones. Había otro mediocampista que era espectacular. Pero bueno, Zico, que alineaba en ese equipo, Aurelio, y que tenía el gafete de capitán, le puso cualquier cantidad de ocasiones de gol. Claro, pero uno dice, cuando se juntaba Bebeto con Romario. Con Romario. Sí, bueno. A pesar que no tenían gran físico los tipos. Pero la habilidad era impresionante. Y para qué decir de Ronaldo. Sí. El otro Ronaldo. De Rivaldo, Aurelio, el zurdísimo que alineaba con el Barcelona. Correcto. Sí. O el que jugó más atrás. Acá el puntero derecho que me gustaba mucho, Jairzinho. Pero ya te fuiste hasta el 70, Aurelio. Claro, es que tú me traes así a salto de mata, del 62 al 66, luego el 82 te regresas al 70. Es que yo te voy a decir, Babá tuvo en 2 mundiales, fue campeón, centro delantero, con Pelé. Después apareció Amarildo. Todos pero acompañados por Garrincha, Aurelio, además, que es un fenómeno. No, pues si seguimos con Zagallo, con Cito. No. Ya, pero lo que te quiero decir que es difícil ahora, es difícil. Porque yo te digo, desaparece Ronaldo, el portugués, y desaparece Cristiano Messi, Ronaldo. desaparece Messi, decimos, ¿quiénes van a ser las figuras futuro? ¿Quiénes van a tomar esa estafeta? ¿No te parece que haya alguien con ese mismo talento ahora mismo? Porque mucha de esa gente, como el caso de Rafinha,
tienen lesiones. Sí. No pueden jugar. Tanta cantidad de partidos durante tanto tiempo, ¿no? Además, entonces, el mismo que juega en la selección española, Yamal. Ok, Lamine Yamal. También Okay. tiene los problemas. Y son jugadores frágiles en su constitución física, Aurelio. Claro. Los dos que mencionaste, Rafinha y Lamine Yamal. Pero mira, el país que tiene mejores opciones es Argentina, porque tiene a Martínez. Tiene al hijo de Simeone, sí, que también juega ahí. El otro que acompaña mucho es Almada. Es un goleador también, sí, aunque volantea claro. mucho. También Álvarez. Entonces tiene mucha gente en esa área. Entonces uno dice que el que está mejor preparado es Argentina. Pero yo digo, si clasifica este equipo de Marruecos, va a meter en problemas a cualquiera. Exacto. Pero Aurelio, te digo además, la sorpresa, si el que gane de esta serie entre Países Bajos y Marruecos tiene que enfrentar a Canadá. Ya no me digas quién es tu favorito, Aurelio. Porque Canadá parecería un rival bastante a modo en la ronda de los octavos de final. Claro, mira, ahora uno ve, porque a veces a los equipos africanos uno los miraba como de segundo orden. Sí, como con cierto desdén, con cierto desprecio. Pero han mejorado mucho. Sí, se les había minusvalorado. Han mejorado su parte táctica. Sí. Porque la mayoría tienen técnico europeo, sí, alemán. Y en el terreno de lo físico-atlético siempre han sido muy, muy potentes, Aurelio. Correcto. Por eso este equipo de Marruecos es el que mejor ha canalizado ese fútbol, haciendo las transiciones para decir subir y bajar, para que la gente no entienda, porque a veces, ¿qué transiciones? No entiendo. Yo no entendí poquitos inglés, te digo, pero a mí me gusta mucho el equipo sueco. Ahora, a mí me llamó la atención el equipo de Marruecos, perdón. Bueno, Aurelio, en lo que pensamos, ya no solamente en los que van a avanzar, sino en los que se han ido, uno de los cuales era un referente, vamos a hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. En las instalaciones del Autódromo Ecocentro de la entidad queretana se ha desarrollado la sexta ronda de la temporada 2026 de NASCAR México Series, que con esta cita llega a la mitad de su calendario puntuable. Con ese marco, el capitalino Javi Razo se ha quedado con la bandera a cuadros, lo cual representa su primera victoria en esta campaña, con lo cual incrementa sus aspiraciones de asegurar una plaza en la postemporada. Luego de completar 140 giros al trazado oval del Ecocentro, con una longitud cercana a los 1.500 metros, el volante del auto número 7 se ha impuesto a poco más de 30 competidores que comparecieron en territorio queretano. Será en el Superóvalo Potosino donde se efectúe la siguiente carrera de NASCAR México Series, acercándonos ya al llamado corte de la temporada regular y con ello revelando los nombres de los pilotos que se han ganado un sitio en la postemporada 2026. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, el marcador no se ha movido, ya ha dado comienzo el segundo tiempo extra entre Países Bajos y el equipo de Marruecos. Uno para los europeos, uno para los africanos, y todo apunta a que el cotejo podría irse a la definición in extremis, es decir, por la vía de los penales. Ahí está el tiempo corrido, uno para Países Bajos, uno para Marruecos. Vamos a ver si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. El Tri de Javier Aguirre vencerá a Ecuador. El 80% dicen que sí, el 20% y ya votó ahí entre los que dicen que no, Andrés Valenzuela, que dice que no, que el Tri no va a vencer a Ecuador. Siga comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña a través de las redes sociales, por esa vía, háganos saber su opinión. Aurelio Valenzuela. Mira, si Ecuador juega como lo hizo ante Alemania, el Tri la va a tener complicadísima, ¿eh? Bueno, Aurelio, ese es un debate que estás abriendo y en el cual nos vamos a introducir. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, es que Alemania jugó igual contra Ecuador y perdió.
y jugó igual contra Paraguay y perdió. Es decir, aquel monstruo futbolero, aquella gran, ¿qué podríamos decir? Aquella gran referencia de la competencia internacional en materia de balompié, se ha desvanecido. Te hice una pregunta hace un rato de la cual no tenía respuesta ni yo tampoco y te planteo otra semejante. Dime en este momento una gran figura del balompié germánico que trascienda en el balompié internacional. Ahora llegamos a la misma conclusión. Y no tiene un goleador insigne como ha tenido antes. Sí, sí, sí. Rahn, Müller, como hay montones de jugadores. No, el que era el goleador histórico de los mundiales, Aurelio, Miroslav Klose, que no. hasta antes de este mundial era el que más anotaciones había conseguido en citas mundialistas. Mira, Alemania cuando perdió con Ecuador. Ajá. Pues exhibió muchas carencias, Aurelio, esto hay que decirlo. Claro. Y lo que pasa, Ecuador tiene centrales igual que Paraguay, que después vamos a agarrar el tema de Paraguay. Sí, sí, sí. Centrales altos. Sí. Y que frentean bien. Sí, correcto. Entonces, pero ellos se protegieron jugando con 5 defensas. Hoy día, Paraguay no, pues hoy día jugó con 6 defensas y volante y especuló todo el partido Alfaro, el técnico de Paraguay. De Paraguay. Y al final le ganó el penal. Sí. Pero la verdad es que uno dice, trató por la orilla de abrirlo, no. Metió centro, no pudo. Rematar de distancia, no pudo. Porque el equipo paraguayo defendió bien. Pero hablando del equipo de Ecuador, te digo, no solamente defendió bien, contragolpeó con hombres muy hábiles. Correcto, con mucha velocidad, Aurelio. Exacto. Tiene atacantes con mucha velocidad. Y cuidaron la pelota, o sea, se entendieron mejor en ese aspecto. Porque el técnico Becasese lo tenían ya para echarlo, ¿eh? Sí, sí, las críticas en Quito eran verdaderamente devastadoras y ahora pues seguramente la decoración ha cambiado. Pero entonces tecnifícame, Aurelio, lo de Alemania. ¿Qué está pasando con Alemania? ¿Por qué ha perdido esa trascendencia en competencias de justa mundialista? Y te doy algunos datos para contextualizar el debate. En Copas del Mundo, Alemania jamás había perdido en lanzamientos penales, jamás. En Copas del Mundo, en una tanda de penales, jamás los germánicos habían fallado 3 penales de la tanda. ¿Qué está pasando con el fútbol tedesco, Aurelio? Mira, si uno analiza la liga alemana... La Bundesliga, sí. El goleador insigne es el inglés. Sí, Harry Kane. Sí, que alinea con el Bayern Múnich. Entonces uno dice, ¿por qué lo llevaron? Además que él quería ir a un equipo de salir campeón. Sí, sí, sí. En Inglaterra le costó mucho, aunque era goleador. Era la gran figura también. Claro. Como lo es de la propia selección. Entonces uno dice en fútbol alemán, y ya tú lo has comentado, que en la selección no tiene ese goleador insigne que en el juego aéreo de cualquier manera convierten. Sí, sí, sí. Porque ahora está Kane, antes está... Lewandowski. Claro, era Lewandowski, Aurelio. Claro, entonces uno dice, le falta ese personaje. Y no solamente a Alemania, hay muchos que también le falta ese goleador insigne que está en el área y que convierte en cualquier manera. Sí, sí. Pero te reitero, yo creo que lo de Alemania no le pueden echar la culpa que quiso cambiar un poco. Pep Guardiola, Aurelio, quiso, ahora te digo, hay distintas publicaciones que hablan de que Pep Guardiola los dejó en la confusión más terrible de la cual no han podido salir. Y regresando de la pausa, te voy a preguntar a propósito de eso, ¿cuáles serían las características, digamos, que identificaban muy fácilmente al fútbol alemán y que ahora, por lo menos en la Copa del Mundo, no las hemos podido apreciar? Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Para los fanáticos del balompié internacional, la posibilidad de coleccionar artículos conmemorativos de la Copa del Mundo siempre ha representado uno de los grandes atractivos de esta cita futbolera.
En el caso de la versión 2026 de la Copa del Mundo no ha sido diferente y el coleccionismo ha sido incluso superado por el fervor de los aficionados que han podido adquirir algunos de los artículos relacionados con la justa mundialista. Referente a la compra de las camisetas oficiales de los distintos equipos, un reporte de los organizadores del Mundial Futbolero señala que la playera más vendida ha sido la del representativo mexicano, que ya superó la cifra de 5 millones de prendas vendidas. Siguiendo la estela de los fanáticos del conjunto tricolor, aparecen las camisetas de Alemania y España, que son dos de los equipos favoritos para alcanzar las instancias definitivas de esta Copa del Mundo. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues nos aproximamos ya a la conclusión también de los tiempos extras allá en la Sultana del Norte, en Monterrey, Nuevo León. Países Bajos 1, Marruecos 1, y todo indica que vamos a llegar a la instancia definitiva de los lanzamientos penales. Y les prometo que ahora mismo en Alemania nadie quiere hablar de lanzamientos penales. Así es que ahí está la actualización. Todo apunta a que el partido va a terminar así, aún en los tiempos suplementarios, y tendríamos que ir al lanzamiento de los penales. Vamos con la pregunta encuesta de esta noche. El Tri de Javier Aguirre vencerá a Ecuador este martes allá en la cancha del Estadio Azteca. El 76% dicen que sí. Crecen los incrédulos empujados desde Torreón, Coahuila, por Andrés Valenzuela. El 24% dicen que no, tendría que ser abrumador. El 99% que tendrían que estar convencidos de que el Tri va a vencer a Ecuador. Pero bueno, ya Aurelio Valenzuela nos hablará de las enormes y casi inagotables virtudes del señor Alejandro Becasese, el timonel que fue auxiliar del Corcho y que ahora es el director técnico del equipo ecuatoriano. A ver, Aurelio Valenzuela, ¿qué está pasando con el fútbol alemán que no logra ya la trascendencia a la que históricamente nos tenía muy bien acostumbrados? Aurelio Valenzuela. Mira, habíamos hablado mucho de la falta de un insigne goleador, un hombre de área. Sí. Pero también uno no puede dejar de mencionar los mediocampistas. Sí, los volantes, ¿no? Claro, volantes, ¿cómo se llama? Hombres que siempre tenían buena línea técnica. Sí, sí, sí. Sabían llegar, sabían cambiar el ritmo, saber que si no, pues no se podía jugar por la orilla, Claro. Y llegaban tocando, haciendo pared. O intentar los disparos desde la media distancia, de media, ¿no? o de distancia. ¿Cómo extrañarán ahora, Aurelio, los alemanes a Lothar Matthäus? ¿Tú crees que lo estén extrañando? No, a muchos otras figuras que han tenido durante diferentes periodos. Sí. Es un equipo que ha ganado 4 veces la Copa del Mundo, Aurelio. Lo decimos rapidito, pero 4 títulos mundiales es complicado, Aurelio. Y ha estado también en otras oportunidades que han perdido. Sí, que han perdido los partidos finales. Entonces, siempre se ha caracterizado de tener buenas selecciones. Pero todo esto pasa también porque hay una cantidad de jugadores africanos en especial, que están llegando a diferentes ligas, que son las más importantes, la inglesa, la española y la alemana. Okay. Y por ahí también algo Italia. Entonces uno Italia dice, ni siquiera clasificó al Mundial, Aurelio. No, esos son hermanastros con Chile. Teniendo todas las posibilidades, las dejaron escapar. Pero yo le digo, Chile está presente en todos estos mundiales. ¿Ah, sí, Aurelio? ¿Y por qué? ¿No sabe usted por qué? No, explíquenos. Le voy a explicar. A ver. En el Mundial de Brasil, Sí. porque cuando cantaban las canciones de las selecciones que ponen la banda, etcétera, 2014, etcétera, sí. Chile empezó a cantar, todos cantaban, Ajá. el plantel, y cortaban la canción y seguía todo el público y los jugadores tú te cantando. refieres al himno nacional en la presentación de los equipos. Correcto. Ajá. Y ahora, ¿Alguien le bajó el volumen? claro, pero seguía todo el mundo cantando. Sí. Pero a veces las selecciones los jugadores no cantaban. Pues cómo no, Aurelio, con tantos importados, tantos naturalizados, no se sabe ni el himno nacional, Aurelio. Bueno, pero ahora todos la cantan, ¿eh? Ajá. Y a vos, hasta los entrenadores, etcétera, todo Bueno, el mundo menos lo España, Aurelio, porque ese himno no tiene letra. ¿Quién sabe qué cantará cada quien? Algún tema de su predilección. Todo Está caso, la música, pero ese himno no tiene letra. En todo caso, mueve la hoja. Bueno, ahora no puede porque
Sí. Si te cubre, no, si te cubre, te multa, echan, ¿ya? Aurelio, te expulsan. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer entonces con el fútbol alemán, Aurelio? ¿Va a regresar? ¿Va a seguir cayendo? ¿Qué sucede? Bueno, a mí, por gente que participaba mucho llevando jugadores a Europa, me decía que hace 15 años atrás el Sí. fútbol alemán quiso cambiar un poco su esquema formativo. Toda su línea formativa, todo su proceso formativo. Claro, porque el jugador alemán ya a los 30 años como que estaba ya aburrido Ya no querían saber nada de competencia. por todo ese tipo formativo de mucha exigencia, etcétera, etcétera. Desde las categorías infantiles. Claro, y empezaron a cambiar la parte formativa hasta 12 años, de no preocuparse tanto de los resultados. Ok, Que participaran, jugaran, que se divirtieran ahí. correcto. Y después empezaba ya el periodo formativo más exigente. Ok. Pero todo eso, el fútbol alemán siempre no es de ciclos cortos. Sí, y tampoco es de ocurrencias. Normalmente sustentan muy bien todos sus proyectos. Claro. El detalle, lo otro que pasa es que ahora hay selecciones que han... Francia, por decirte. Sí. En este momento yo creo que Francia también es otro de los favoritos. Sí, es candidato al título mundial definitivamente. Claro, claro. Y por ahí también Inglaterra. Ujú. El técnico ha sido muy inteligente, ha sabido escoger y teniendo como un goleador. Sí. Kane, Sí, claro. Sí. Y tú lo ves, mira, el goleador de Francia, Mbappé. Sí, y Dembélé que despertó y está jugando, le cayó muy bien el regreso al PSG, pero en el esquema en el que lo utiliza Luis Enrique Martínez, que es el técnico del equipo parisino. Claro, acuérdate, fue Balón de Oro, ¿eh? Sí, claro, Dembélé, que Barcelona no pudo lucir como ahora lo vemos. Así pasa. Bueno, y ni lo querían usar. Además. En todo caso, sabemos siempre que las selecciones, cuando no tienen una base sólida, que son, uno dice siempre, un buen portero, un buen central, un buen mediocampista y el goleador. Correcto. Con esas cuatro, pero eso es ya de décadas, hasta del por siglo supuesto. pasado. Sí, es como una verdad universal. Claro, mientras tú no tengas esa columna fuerte, vas a tener carencias. Muy bien, vamos a aprovechar para hacer una pausa y nos vamos a preparar con el relato de Andrés Valenzuela, que nos va a narrar los penales entre Países Bajos y Marruecos. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Semana crucial para el baloncesto varonil representativo de nuestro país, pues se aproximan 2 partidos de carácter oficial ante sus similares de Nicaragua y de los Estados Unidos, mismo que habrán de realizarse en la colonial Zacatecas. Como se sabe, estos encuentros forman parte de la denominada ventana FIBA, que no es otra cosa más que el periodo de corte oficial para cotejos de carácter clasificatorio. Este largo proceso forma parte de las intenciones de conseguir un puesto para el Campeonato Mundial de la especialidad que habrá de desarrollarse en el 2027. Zacatecas ya ha recibido a los convocados por el entrenador nacional Omar Quintero, quien deberá preparar estos 2 compromisos, primero el día viernes 3 de julio ante Nicaragua y después el lunes 6 de julio ante el conjunto de las Barras y las Estrellas. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Ha iniciado la tanda de penales allá en Monterrey, Nuevo León. Países Bajos ha tomado la ventaja. Ellos fueron los primeros en lanzar el penal. Lo anotaron. Marruecos vino a intentar empatar y los marroquíes dejaron escapar la posibilidad de la igualada. Así es que 1-0 en la tanda de penales. Los europeos se están imponiendo por ahora. Ya les estaremos dando la actualización. Vamos con la pregunta encuesta de esta noche. ¿El Tri de Javier Aguirre le ganará este martes sí o no al equipo ecuatoriano? Los escépticos ya te saturaron la línea telefónica, ¿verdad? El 30% dicen que no, el 70% dicen que sí.
Bueno, pues así es como está por ahora la pregunta encuesta de esta noche. Siga comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. Vamos a colocar ahora un segmento de una declaración que hace Marcelo Bielsa, un técnico muy reconocido, muy prestigiado, pero que hay algunas voces que sostienen que está sobrevalorado, sobre todo porque sus participaciones en Copas del Mundo no se corresponden con lo que teórica y declarativamente, incluso debo y puedo decir, con lo que dialécticamente manifiesta Marcelo Bielsa. Vamos a verla, regresamos. Yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Sí, tóxico. ¿Me entiendes? Hay tipos tóxicos. Tipos que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto para no tener que hablar de cosas que lo alejen de... Todo eso no crea que yo lo vivo como un karma, ¿me entiende? Pero ¿saben qué está basada esa conducta? En el miedo. En el miedo. El miedo, porque uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Pregúnteselo a cualquier entrenador. Entonces, esa obsesividad está en la búsqueda de recursos que te alejen de la derrota y que te acerquen a la victoria. Y los entrenadores en general, salvo grandes irresponsables que hay que aplaudirlos, celebrarlos, si usted le decía esto a Cruyff o a Menotti, Menotti creía todo lo contrario, vivía todo lo contrario de lo que yo pienso. Y yo quisiera vivir todo lo contrario de lo que vivo, pero es lo que me tocó. Así se gestó en 40 años. Entonces hay un montón de elementos que te habilitan para determinadas cosas, que no te habilitan para otras. Bueno, Aurelio, ahí está, dice Marcelo Bielsa, pregúntenselo a cualquier técnico, y yo tengo uno aquí que es el titular de este programa, que ha dirigido en su país natal, allá en el sur del continente, y ha dirigido también en México. A ver, Aurelio Valenzuela, los técnicos del fútbol profesional se manejan, padecen, sufren más por el miedo a perder que lo que pueden gozar, gratificarse, disfrutar ganando. Aurelio Valenzuela, lo escuchamos. Lógico, se sufre perder porque tiene problemas con la hinchada, con los dirigentes el día lunes. Con los reporteros, Aurelio. Además, entonces, el problema pasa, ¿cuál es tu onda direccional? Ajá. Si eres un técnico liberal, si eres un técnico tipo militar que la disciplina la mantiene a 100%. Sí. O eres más laxo, o eres más relajado. Y el caso de Bielsa. A ver. El caso de Bielsa ha andado bien con equipos o selecciones no de gran nivel. Correcto. Porque el jugador que no tiene mucha categoría o no tiene mucho mundo, le cree más que la figura. Por eso que este hombre, cuando dirigió la selección argentina, quedó eliminada en el grupo. La primera ronda, la fase de grupos. Porque no podía manejar a lo histórico. Ajá. Entonces, ahora le pasó lo mismo un poco, porque tampoco Uruguay tenía una gran selección. Pero discutió tanto con Suárez, con Cavani y muchos otros. Entonces, uno a veces no entiende. Es un tipo de mucha filosofía, de mucho pensar en ideologías. De mucho discurso. Claro, pero el jugador de fútbol yo lo hago con psicólogo. A ver. Y tú también pasaste como jugador. Y está el técnico y empieza a hablar de montones de cosas. Y tú estás escuchando y en un momento dado lo estás mirando. Pero estás pensando en otras cosas. Ajá. Y el psicólogo me dice, en todas esas charlas, me dice, que a veces duran media hora, el jugador
no se concentra más de 10 minutos. Okay. Y después está pensando en la jugada, en el partido. El teléfono que tiene que marcar después del encuentro. En la casa. Con quién va a ir a cenar. El tatuaje, el qué peinado. ¿Qué restaurante está bueno en Torreón? El peinado que se va a hacer y cuántas. Entonces, son situaciones de que uno dice, es complicado. Ahora, cada día más, la parte direccional es muy difícil. Especialmente para estos técnicos que quieren imponer ciertas cosas, sí, y la figura como le pasó. Sí. Porque esto que lo hayan dejado solo y con su utilero. Sí, para regresar a Uruguay. Y los otros dijeron, no, yo me voy a Prácticamente el vacaciones. 99% del plantel dijo, nosotros no queremos regresar con Bielsa a Montevideo. Claro, entonces hay desmentido por un lado, pero la verdad es que hay algo también de fondo. Los argentinos dicen, el patio trasero de nosotros es Uruguay. Ajá. Despectivamente. Claro. Entonces, que un técnico argentino esté dirigiendo una selección uruguaya llama mucho la atención. Bueno, pues ya estaremos platicando de ello. Por lo pronto, ahí está. Marruecos se fue adelante en los lanzamientos penales, 3-2. Y vamos a ver cómo termina esa serie de lanzamientos penales. ¿Concluyó ya los lanzamientos penales? Bueno, me están reportando desde Monterrey que sí. ¿Usted está siguiendo la señal del gobernador de Nuevo León o de la Casa Rosada o de la Casa de Cantera? Bueno, Marruecos ha eliminado a Países Bajos, ya lo podemos confirmar. Marruecos va a la ronda de los octavos de final en penales, elimina a Países Bajos. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Cumplió con varios periodos realmente brillantes en su trayectoria futbolística, primero con el Bayern Múnich, donde se coronó en varias oportunidades en la llamada Bundesliga antes de emigrar al conjunto del Barcelona. Desde luego que mientras se enfundaba en la camiseta de los bávaros, Robert Lewandowski cubría con galanura los compromisos con el equipo nacional de Polonia, en donde era todo un referente. Su llegada a la oncena de la ciudad condal ha coincidido con una más de las crisis de orden financiero del club blaugrana y con un convulso periodo en el orden directivo. Ahora, el destino llevará al atacante polaco a la Liga Mayor de los Estados Unidos, en donde alineará con la escuadra del llamado Fuego de Chicago, en donde se ha dado a conocer que ha asignado un contrato por 2 temporadas con el equipo estadounidense. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Les reconfirmamos, ya se lo habíamos comentado, pero Países Bajos ha quedado eliminado en la vía o por la vía de los penales por los marroquíes. Así es que el equipo africano está adelante en la Copa del Mundo del 2026. Una jornada verdaderamente aciaga para los equipos europeos y de eso vamos a platicar en unos minutos. Por lo pronto vamos con los porcentajes definitivos de la pregunta encuesta de esta noche. ¿El Tri vencerá a Ecuador? El 30% dicen que no, el 70%, que me parece muy poco, dicen que sí, van a superar al equipo sudamericano este martes en el Estadio Azteca. Aurelio Valenzuela, ahora sí lo voy a tener que comprometer. ¿Cómo espera el partido entre México y Ecuador? Ya salió Alex Aguinaga a decir, a México le tocó el peor de los rivales en la ronda de los 16avos de final. Aurelio Valenzuela. Yo comparto esa opinión. Ok. Porque vi el partido completo. Sí, con Alemania. Claro, y mira, y atacar a Alemania sí. Con 2 hombres. No cualquiera se atreve. No, los tipos que jugaron en función de ataque pelearon las posibilidades. Porque, y hasta que lograron el gol para remontar el tanteador. Porque Ecuador, que fue diferente a Paraguay. Sí, sí, sí. Ecuador defendió bien, pero también contraatacó, y con hombres hábiles con la pelota, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y le hicieron daño. Por eso que yo creo que Ecuador... A ver, entonces dígame, ¿qué va a tener que hacer el Vasco Aguirre para contrarrestar eso? Hace una semana estuvo aquí con nosotros el Chino Morales, y nada más para que vean ustedes el conocimiento que ese tipo tiene del balompié. Nos dijo aquí, y lo reitero, con una serenidad y con una sensatez, dice, mira,
Javier Aguirre tiene que alinear a Gilberto Mora para que retenga la pelota y sea el punta de lanza en zona de creación. Y va a tener que hacer algunos cambios en sector defensivo para protegerse mejor de lo que pueda suceder en el partido ante República Checa. Y cuando me puse a ver el partido, me dio la sensación de que el Vasco Aguirre le llamó al Chino Morales porque hizo las 3 o 4 modificaciones que en este mismo estudio de televisión, en este mismo programa, nos expuso el Chino Morales. Entonces le pregunto a Aurelio, ¿qué tiene que hacer el Vasco Aguirre para contrarrestar al equipo ecuatoriano? Jugar mejor que Ecuador. Es que hay una cosa, son funciones tácticas diferentes. Sí. El equipo ecuatoriano tiene más jerarquía técnica. Ok. El ecuatoriano ha mejorado Sí, mucho. sí, tiene un manejo muy correcto de la pelota. Los centrales son bravos. Ajá. Si levantan la pelota, ninguno de los Jiménez ni el Hormiga le van a ganar en el juego aéreo. Ok. Si le costó a los, les costó a los alemanes. Imagínate. Sí. Entonces, bajo ese contexto, si levantan la pelota, van a tener problemas. Salvo una anticipación que siempre puede suceder en el fútbol. Ajá. El mejor jugador que anda en el tri de medio campo hacia arriba es Quiñones. Ok. Quiñones se mueve por la izquierda, ese sector, el lateral, marca bien. Pero Quiñones engancha hacia adentro, puede crear problemas porque es un tipo hábil. Y también remata, llegando al área. Es peligroso. Sí. Entonces, si anda bien Quiñones, y si entra a jugar Mora con esa tranquilidad que tiene y esa frialdad, porque para mí, el mejor jugador de la Liga Mexicana es Marcel Ruiz. Ok. Que están dándole a otro que va a ser el jugador estrella, etcétera. El caso de Lira. Y yo hice mi comentario. ¿Cómo voy a darle el botín de oro a Lira? Ajá. Es un jugador gregario, dije. Hay gente que no entiende la palabra gregario. Es gregario, sí. Es un porque jugador de sacrificio, recuperador lucha, de pelota. Claro, pero el fútbol es de talento. Porque ahora dicen que a lo mejor uno de los mejores jugadores es Ronaldinho, porque el tipo con 40 y tantos años todavía se maravilla con la pelota. Y eso es lo que nos gusta el fútbol. Pues. Entonces yo digo, hice un alcance de lo de Marcel Ruiz porque a mí me gusta mucho. Si Mora hace también esa diagonal, que a veces también la hace Vega. Sí, correcto. ¿Me entiendes? El detalle estrella nomás yo digo, y eso no compartía un poco con Morales, es por la envergadura física. Ok. Pero tú lo sientes que todavía son muy frágiles. Claro, porque Quéralo no tiene 17, va recién a los 18 años. Y el roce, y en estos partidos que se están jugando todos. Son durísimos. No, bravo, y te van a meter, porque el que pierde se va a la casa. Correcto. Y ya sabemos la diferencia que hay cuando tú vayas pasando en la parte de dinero y la jerarquía por los empresarios. Si ahora estás cotizado en $2 millones, te van a cotizar en 10, 15 millones de dólares. Bueno, pues ya hablo de dinero como siempre, Aurelio, y dineros y problemas de dinero son los que tiene Alexis Sánchez. No le aseguran la renovación con Sevilla, le están proponiendo bajarle el salario hasta solamente $500,000 de euros, pero además le dicen, y usted va a tener que pagar los impuestos, y Alexis Sánchez se lo está pensando para continuar con el equipo hispalense. Pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio Valenzuela, gracias, y que Colo-Colo y la Universidad Católica sigan perdiendo en el fútbol chileno, Aurelio. Sí, es un desastre. Es que como de México nos mandaron a la figura, a Gago, es un desastre dirigiendo a la U, Ortiz, otro desastre. Dirige mejor desde el hospital, me dicen, Aurelio, el señor Gago. Oye, un agrado, sé que este programa lo está viendo la esposa de mi hijo Andrés, que ha venido acá a ver a su madre a Querétaro. Saludo también a una familia que él tiene allá en Torreón, con hijos mexicanos y chilenos. Es un saludo tremendo para la familia de mi hijo mayor. Y para un hincha que tiene
el programa. A ver, Aurelio. Carlito, el hijo de la persona que nos atiende en la clínica 2 de Hércules. Ok. Fanático del conductor, dice, qué elegante. Dice. Es un niño de 6 años que, le gusta el fútbol. Sí. Y su madre me dice, es que vemos el programa. Muy bien. Entonces me da un gusto. Carlito, saludarles. te mandamos salud. Usted, me imagino, porque usted es su ídolo, dice. Bueno, pues gracias a Aurelio Valenzuela, pero sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y ya lo saben, Países Bajos eliminados junto con Alemania en la ronda de los 16avos de final. Se despide de ustedes Seth Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.